Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Hoy es martes 22 de julio de 2014, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. James ya es del Real. Hoy hará el Real Madrid, el equipo más poderoso, más rico del mundo, la presentación oficial de James Rodríguez, nuestro muchachito de 23 años que conquista las más altas cimas de la popularidad en el fútbol mundial. Eso se llama superación, eso se llama disciplina, trabajo, talento desde luego, talento que lo da Dios, pero cultivado con muy buenas prendas de este jovencito hijo de nuestro pueblo. Vivía en un barrio muy pobre en Ibagué y se hizo famoso y a base de trabajo y de esfuerzo está convertido hoy en uno de los hombres más codiciados del fútbol mundial. La guerra en Colombia. El presidente Santos dice que esto ya se está acabando, que está a la vista, que ya aquí, a la vuelta de la esquina, está la paz con las FARC. ¿Qué dice la contraparte? Timochenko, que esto no ha empezado, que el discurso del Santos es simplemente para tranquilizar a los burgueses y para tranquilizar al ejército, que las conversaciones no han empezado. La discusión eterna sobre el documento que dio lugar a estas conversaciones. Las FARC insisten, a través de Timochenko, en que todo el preámbulo es el tema esencial y central de las conversaciones. Santos dice que son las 5 últimas partes, los 5 punticos a los que se refiere y que desde luego tampoco han empezado porque han acordado lo inane, lo que cualquiera firma en cualquier parte y no han acordado nada de lo sustantivo. En eso estamos. Para dos que están discutiendo, para uno las cosas se están acabando, para otro las cosas no han empezado. Esa es la farsa de la guerra en Colombia. El presidente Uribe en Yopal Casanare, el tema de las regalías, el tema del abandono de estas regiones de la Nueva Colombia en la época del gobierno de Santos. Y a propósito de la Nueva Colombia y a propósito de abandono, abandonamos la guerra contra los cultivos ilícitos. Las cifras son sencillamente dramáticas. Colombia se está convirtiendo otra vez en un campo de coca. Obviamente la ONU lo niega porque los mamertos de la ONU le están diciendo al mundo que la paz ya está a la vista y que no hay problema ninguno. Las FARC están fortaleciendo de manera impresionante su negocio, que es lo que le da vida a la guerra que le hacen al país. Esto no es un problema ideológico, la cuestión con las FARC es un problema de negocio, de plata, de cocaína, para que hablemos claro. La situación fiscal de Colombia. En el último año, 2 reformas tributarias y la venta de Isagen. Eso, queridos amigos, lo que se llama es una debacle fiscal. Hablaremos con Iván Duque, senador del Centro Democrático, sobre este tema. Estados Unidos pide paz en Gaza y aporta $47 millones para reparar los daños. Los daños son gigantescos, las presiones que se están haciendo sobre las partes son muy serias, especialmente sobre el grupo Hamas. Israel aprieta y avanza muy duramente en la voladura de los túneles construidos por Hamas para combatir a Israel. La ONU exige tener que sus técnicos, que los expertos
tengan pleno acceso al lugar donde cayó el avión de Malaysia Airlines. Curiosamente, la decisión de la ONU contó con el voto favorable de Rusia. Este Putin es supremamente hábil en el manejo de sus cosas. El gobernador de Texas manda miles de hombres a la frontera con México para impedir que continúe la invasión de mexicanos, centroamericanos y algunos sudamericanos a los Estados Unidos para vivir el sueño americano. En Irak, ayer hubo 16 muertos por grupo ISIS, que es el grupo de los sunitas rebeldes. 40 muertos por Boko Haram en Nigeria. Boko Haram es una guerrilla islamista que quiere convertir a Nigeria en un territorio islámico. Los nigerianos no tienen esa cultura, no quieren ser parte de esa estructura teocrática política, y ahí vienen los enfrentamientos, y la guerrilla de Boko Haram es la más cruel del mundo si es que no existieran las FARC. La pavorosa sequía que azota al norte de Colombia. ¿Qué se ha hecho para contrarrestarla? ¿Qué se ha hecho para prepararnos para una sequía cantada en el mundo entero? Nada, nada. Lo que se ha hecho en el gobierno de Santos en todos los órdenes, nada. Pero bueno, los costeños que no se quejen mucho porque votaron furiosamente por Santos, lo que quiere decir que están muy contentos con lo que ha venido pasando, con el tratamiento que le dieron a la costa cuando las inundaciones de hace 3 años, y ahora con los preparativos que tenían para la sequía. Los pozos profundos, los drenajes, los sistemas de riego, están muy contentos y por eso salieron a votar por Santos. Ahí tienen el pago. Compran testigos contra la Drummond. El abogado de este montaje judicial, como hay tantos en Colombia, lo reconoce y dice que es que les manda plata a las familias para defenderlas. ¿Para defenderlas? No me digan, ¿no será plata para comprar los testimonios? Cayó Richard, capo de las FARC en el Pacífico. Lo que les decíamos, este es un problema de plata y esto es un problema de cocaína. La China también está con Venezuela y Cuba. Recuerdan que Putin pasó por Cuba y pasó dejando no sé cuántas decenas de convenios multilaterales de cooperación y regalándole más de 30.000 millones de dólares de una deuda vieja e impagable, pero que de todas maneras alivia la contabilidad de la isla, y prometiendo meterse mucho más en la región. Ahora viene es el presidente de China, está en Venezuela, celebrando también decenas de contratos. La región. ¿Ya van entendiendo ustedes, queridos oyentes, por qué nos quitaron los mares de San Andrés y Providencia? ¿Por qué? Porque hay un complot de China y Rusia para quedarse con el Caribe. Y Colombia no se dio cuenta, porque tienen una cancillería dedicada a las boberías más inauditas. Y nos quitaron el mar. Y entonces ahora van a protocolizar eso con la presencia de China y de Rusia aquí en la frontera nuestra, aquí pegado a nosotros. Ni nosotros nos damos cuenta, ni el presidente Obama tampoco, porque no se sabe cuál es más despalomado, si Santos u Obama. ¿Cuánto costó la visita de Blair, Clinton y González a Cartagena? Tenemos algunos datos para irnos aproximando a lo que esos espaldarazos a la paz le costaron al país. Y en un día como hoy se produjo el famoso desastre de Anual, el peor desastre del ejército español en el siglo XX, lo que motivó que el ejército español se convirtiera en un ejército profesional. Año de 1922.
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad y también a sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles para que nunca se pierdan de la sintonía. Y como siempre les ofrecemos también la oportunidad de escucharnos a través de nuestra página de internet en vivo o en diferido gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada. También nos pueden hacer llegar sus opiniones a través del chat en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 11 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. En Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos. Bueno, nada que consiguen liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes, un organismo lleno de bienes incautados a la mafia, a los narcos, y lleno también de secretos políticos que quieren enterrar cuanto antes. ¿Por qué quieren liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes en un país, y me disculpan, pero así lo veo yo, donde lamentablemente la lucha contra las drogas es un flagelo permanente, lo sufre la población todos los días? Bueno, pues dicen que el motivo principal son los persistentes problemas de corrupción, y que la entidad se desnaturalizó porque lo que hace es, o lo que ha venido haciendo, es administración de bienes incautados y no la lucha contra las drogas. Eso dicen. Ni hablar de los congresistas, ¿no?, involucrados en lo que se conoce como el carrusel de estupefacientes, que son importantes figuras del Partido Conservador, muchos, que curiosamente hoy apoyan la causa del partido de la U de Juan Manuel Santos, del presidente Juan Manuel Santos. Es curioso. Pues aparecen en una lista que muchos quieren darle un entierro rápido y muy discreto, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta liquidación o entierro? Si el problema es la entidad, en la entidad es la corrupción, ¿por qué no eliminar mejor a los funcionarios corruptos, que eso es lo que se debería hacer, y dejar la entidad? Y no acelerar, no acabar con un organismo que creo que es necesario. Sé que va a formar parte del Ministerio de Justicia, en fin, no va a desaparecer, pero bueno, va a mutar, no se sabe muy bien qué va a pasar. ¿No será que una vez más, como dice ese dicho, ¿no?, venden el sofá, ¿no? Se vende el sofá para salir del problema? ¿Y quién está interesado en que desaparezca la Dirección Nacional de Estupefacientes? ¿Los políticos que presuntamente están implicados o los mismos narcos que con tanta obsesión persiguieron al coronel Plazas cuando fue su director y cumplió con su deber? ¿Quién será? ¿Quién será? Montserrat, es una política de Estado. Hemos abandonado la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico tenía varios puntos, varios aspectos que concurrían a un mismo propósito, que era eliminar el combustible que atizaba todas las guerras, como lo dijo el presidente Uribe en frases memorables. Pues bien, uno de esos temas era quitarle los bienes a los narcotraficantes, porque ellos narcotrafican para tener bienes, para tener posición social, para tener fincas suntuosas, para tener carros espectaculares, para vivir como reyes. Había que quitarle los bienes y se los estábamos quitando. La ley de extinción de dominio, que ha sido reconocida como una de las más eficaces del mundo en materia de lucha contra el lavado de activos, empezó a recibir modificaciones, porque unos corruptos en la Fiscalía General de la Nación, comandados por Mario Iguarán, empezaron a hacerle combate interno a la ley. Y lo que se debía demorar en la Fiscalía, y se demoraba 2 o 3 meses, pasó a demorarse años, mientras negociaban, mientras se enriquecían, mientras hacían porquerías. La lucha contra el narcotráfico empezó a fracasar ahí, por la Dirección Nacional de Estupefacientes, que tenía, de todas maneras, bienes valiosísimos, y eso se convirtió en un coto de caza de los corruptos.
Y entonces, ¿quién administraba los bienes? Las órdenes que teníamos sobre ese particular eran contundentes. Todo lo que fueran bienes manejables por empresas del sector correspondiente, si eran, por ejemplo, inmuebles, a las lonjas de propiedad, si eran valores, inmediatamente a los especialistas en valores para liquidar, y liquidar y liquidar. Quedaba el problema de las tierras. ¿Quién se ocupaba de las tierras? Era uno de los grandes problemas, pero había que hacerlo inmediatamente y había que entregarle las tierras a quien las necesitara y pudiera utilizarlas inmediatamente. Aquí esto se convirtió en un negocio en Montserrat. Y entonces ahora el tapen, como el gatico, ¿no? Que mete las cosas debajo de la alfombra. Eso es lo que se quiere hacer con la Dirección Nacional de Estupefacientes, porque más adelante Alejandro Ramírez va a hablar de otro tema que demuestra que la lucha contra el narcotráfico en Colombia se está acabando, se acabó. No hay lucha contra los bienes y tampoco hay lucha contra los sembrados de coca. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 22 de julio del año 14, son las 6:19. El máximo cabecilla de las FARC, el narcoterrorista, el rotulado narcoterrorista Timochenko, criticó al presidente Juanpa por sus explicaciones ante el Congreso sobre los avances en el proceso de paz, asegurando que éstas solo buscan tranquilizar al gran capital y a la oposición y no al pobre pueblo. Abro comillas. Con todo ese discurso solo deja clara una cosa: su evidente intención de tranquilizar al gran capital, a los poderosos propietarios de tierras, a los inversionistas, a las fuerzas armadas, a la ultraderecha que lo ataca. Se pregunta, ¿y para el pobre pueblo qué? ¿De veras cree Santos que con esas concepciones alcanzará la paz para Colombia? Con ironía cuestiona que pretenda convencer a nacionales y extranjeros de lo que con la mesa de diálogo en Cuba no se busca cambiar nada del statu quo. Mientras tanto, dice una cosa. Dice Timochenko. Timochenko dice todo lo contrario. Mientras tanto, el titiritero de la farsa, Humberto de la Calle, nos regaña. Bienvenidos, pues, doctor Londoño, al Caguán. Bienvenidos, bueno, a otra cosa peor que el Caguán, que es La Habana. Eso es bastante peor. Pero yo lo resumía esta mañana diciendo, William, a ver si usted está de acuerdo, que Santos dice que la paz está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo le parece? Que estas conversaciones se están acabando. Y Timochenko dicen que no han empezado. Entonces, y todo en últimas confluye a lo que hemos denunciado en la hora de la verdad 500 veces. La famosa cartica firmada entre Enrique Santos Calderón y Timochenko, o redactada por ellos, o por uno de ellos que sabemos cuál fue, tiene toda una parte inicial, donde está toda la política social, económica, todo el país, todas las estructuras del país. Y después hablan de 5 punticos específicos. Santos dice, esos 5 punticos son los únicos que vamos a discutir. Y las FARC dice, no señor, lo esencial es lo que llaman el preámbulo, es decir, toda la parte del comienzo. Entonces, nos van a entretener mientras llegan las elecciones para gobernadores, alcaldes y concejales para seguir hablándonos de lo mismo. A ver si la gente es tan tonta que vuelve y cae en la trampa. Y a ver si los costeños vuelven a votar por un gobierno que no hizo nada por prevenir los efectos de una sequía que se sabía que llegaría fatalmente. Los costeños son muy especiales en esa materia. Detrás de 50.000 pesos que les daban los ñoños y los musas, se fueron a respaldar, ¿cómo le parece?, un gobierno de cachacos. No ha habido gobierno más ultracachaco que este. 2 cachacos, Santos y Vargas Lleras.
Y los costeños votan furiosamente a favor de ellos, con todo lo que desprecian en la costa a los costeños. Y estos son los ultracachacos, pero además unos ultracachacos que después de 4 años en el gobierno dejan este balance sobre la costa atlántica. Las reses muriéndose tiradas en el piso, no hay un reservorio, no hay un pozo profundo, no hay nada dispuesto en la costa atlántica para contrarrestar los efectos de una sequía que se sabría que necesariamente iba a llegar. Bueno, entonces que hagan lo que les parezca, pero ahí está también el tema de la paz, tema con el que se ganaron las elecciones y todo el mundo se pintaba paz en la mano. Síganse pintando paz en la mano. Lean a Timochenko. La revista Semana publicó la carta, léanlo para que sepan cuán distantes estamos de esa paz tan cercana para Santos en los discursos, tan lejana para los colombianos en los hechos. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:23 en la mañana. Pues a mí me encantaría traerles buenas noticias en el campo internacional, pero mi responsabilidad como periodista es contarles a ustedes, queridos oyentes, qué está ocurriendo, y la situación en diferentes países, principalmente en Oriente Medio, es lamentable hasta ahora. La alerta es máxima en la Franja de Gaza. Hoy la ONU confirma que el número oficial de desplazados internos allí por cuenta de los bombardeos israelíes supera las 100.000 personas, quienes son hoy, para información de ustedes, están refugiadas en 69 centros habilitados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La crisis humanitaria, como muestran las imágenes transmitidas en los noticieros que hoy están centrados allí, ya se podrán imaginar, es dramática lo que se vive principalmente con los niños en la Franja de Gaza. Ayer, en otras noticias relacionadas con este asunto, por orden expresa del presidente Barack Obama, quien ayer reiteró que se debe hacer todo lo que se pueda para facilitar el cese de hostilidades, envió a John Kerry al Cairo, la capital de Egipto, para intentar 2 cosas. Primero, conseguir un alto al fuego entre las 2 partes, o sea, entre Israel y los extremistas palestinos, y la otra es otorgar 47 millones de dólares en ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, también está en el Cairo con el fin de buscar soluciones para lo que él llama esta grave crisis humanitaria, y en pocas horas, según lo que nos confirma la prensa de Egipto, se trasladará a Tel Aviv, donde se reunirá concretamente con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de lo que la ONU ya califica como los esfuerzos diplomáticos abiertos para presionar a Israel y a Hamás a lograr un alto al fuego. Finalizo contándoles que hoy en varios periódicos árabes que son afines a los grupos extremistas, el grupo Hamás dice que no aceptará un alto al fuego, y mucho menos estas reuniones que están teniendo lugar en Egipto entre representantes de la comunidad internacional y representantes del gobierno egipcio. Se muestra Hamás satisfecho, feliz, porque el ejército israelí está pagando el precio que ellos querían que pagara. Ya han matado 27 soldados y oficiales en 4 días, y ellos dicen que se tienen que preparar porque los túneles con acceso a Israel y las matanzas, el lanzamiento de cohetes seguirá. Esta es la situación, doctor Londoño, el día de hoy en la Franja de Gaza concretamente. Sí, conversaciones de paz, pero guerra. Guerra porque Israel no va a perder esta oportunidad ni va a devolver sus tropas antes de destruir los enclaves militares fundamentales del grupo Hamás, los sitios desde donde disparan los cohetes y sobre todo los famosos túneles construidos para penetrar a Israel. Israel va a aprovechar la situación de manera que esos diálogos estarán paralizados hasta que Israel termine su tarea. Tenga de eso la seguridad, Jessica, y vamos a registrar unos cuantos muertos más. Israel está poniendo su cuota de sangre, pero lo que le interesa no es matar palestinos, sino derrotar desde el punto de vista estratégico de organización al grupo Hamás. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos hablando de la patraciada que se pegó el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, con el tema de la reforma de la salud. El ministro dijo que en 4 meses tan solo
en 4 meses se sabrá si en realidad se necesita o no una nueva reforma a la salud. Nueva reforma a la salud tras no haber podido aprobar en la pasada legislatura o no haber obtenido la aprobación en la pasada legislatura de la reforma a la salud que proponía el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Entre tanto, lo que anuncia el ministro de Salud es la expedición de 4 decretos que llevarían a una reforma de fondo revolucionaria, según dijo el mismo ministro. Así que por decreto van a sacar adelante una reforma, como la llaman ellos, que en realidad es la reglamentación de las leyes que ya existen en unos temas muy específicos. Lo cierto, doctor Londoño, es que reforma a la salud no habrá, al menos no este año, y esto lo único que nos deja claro es que el gobierno no sabe qué hacer con el tema de la salud y pues algo les tocará responder con respecto a esto, ahora que tienen además al senador Álvaro Uribe en la Comisión Séptima de Senado, quien sin lugar a dudas dará este debate, el debate por la salud de los colombianos. Bueno, si era tan fácil hacer la reforma a la salud con 4 decreticos, pues imagínese. ¿Para qué se metieron en una ley estatutaria? ¿Para qué se desgastaban? ¿Para qué se desgastaban? Bueno, muy bien, pues entonces se metieron en ella a fondo, perdieron, el Congreso no aprobó la reforma a la salud y cuando no la aprobó, dijeron es que no se necesita. Usted se acuerda de la fábula de la zorra y las uvas, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa? La zorra que vio un racimo de uvas apetitoso y dijo, estas uvas son mías, y empezó a saltar, y a saltar, y a saltar, y no las alcanzaba. Y entonces, al término de ver fallidos sus esfuerzos, con la cola entre las patas, salió diciendo, al fin y al cabo, esas uvas estaban verdes. Así es, la fábula de la zorra y las uvas. El que apetece una cosa y la busca y no la encuentra, termina por desprestigiarla. Dice, no valía la pena. Con la reforma a la salud pasa eso. Hicieron toda la laraca, la reforma estatutaria. Esto será el cambio fundamental. En la campaña a la presidencia dijeron, aquí está todo el secreto del cambio a la salud. Y así van a desaparecer los paseos de la muerte, o como los llaman, y iba a haber atención, iba a haber de todo. Cuando les fracasó, entonces dijeron, las uvas están verdes, no se necesita la tal reforma a la salud. Dios nos libre. Bueno, y ahora nos vamos para los Estados Unidos porque Cristina Londoño nos tiene un documento periodístico dramático. Es un drama. Y yo le he pedido que nos lo haga porque el mundo tiene que enterarse de lo que pasó con estos niños en México. Los niños que supuestamente estaban en un albergue para protegerlos, esto fue lo que encontró allá Cristina Londoño. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy les voy a dar un cierre de una noticia que les presenté la semana pasada desde Zamora, Michoacán, en que las autoridades mexicanas habían intervenido un albergue para menores que se llamaba La Gran Familia. Había operado en México durante casi 60 años. La dueña y fundadora del albergue, Rosa del Carmen Verduzco, de 81 años, es una personalidad internacional. La han visitado hasta la reina Isabel en su albergue por una labor hermosa y caritativa que se pensaba estaba realizando con miles y miles de menores durante todas esas décadas. Sorpresivamente, la semana pasada la Procuraduría Mexicana decide entrar al lugar y detrás de una puerta negra, porque en el patio de adelante era donde los niños huérfanos, abandonados, muchos de ellos drogadictos, problemáticos, que sus papás los habían dejado ahí porque las autoridades se los recomendaban, daban conciertos, tocaban, cantaban de una manera hermosa y se empezaban a graduar de los colegios. Esa fue la manera en que esta mujer conquistó al mundo. Bueno, las autoridades pasan esa puerta negra que divide ese patio de una oscurísima realidad. Tuve la desgracia como ser humano, la fortuna, si se le puede decir así, como periodista, de poder recorrer el lugar. Es sin duda el lugar más traumático en el que he estado en toda mi vida, y en 23 años de periodismo la verdad que
he cubierto bastantes noticias que duelen, he cubierto prisiones en los países más pobres, las más deprimentes, por ejemplo en la frontera, la cárcel de Higüey, la frontera entre República Dominicana y Haití, donde se quemaron vivos 136 reos, y hace poco más de 2 años en Comayagua, Honduras, cubrí el incendio en otra cárcel que cobró la vida de unos 360 presos. Fueron noticias sin duda dolorosas, olor a muerte, cadáveres y todo eso, y nada, les puedo decir, me había preparado para ver lo que encontré en este lugar de la gran familia. Había casi 500 niños en condiciones infrahumanas. Los baños, les podría decir que el lugar entero era un baño. Había excrementos por los suelos, las camas eran de metal con alambres que se salían, colchonetas en un estado deplorable. Las autoridades habían advertido que encontraron plagas de piojos. Las ratas y las cucarachas ya ni siquiera se tomaban la molestia de esconderse, corrían por todas partes, y había una celda de aislamiento conocida como Pinocho, en donde dicen los niños que esta mujer daba la orden que los encerraran en esa celda. Varios de ellos dijeron que los habían cerrado ahí hasta meses. Incluso pude hablar con un hombre de 54 años que dice que su mamá lo abandonó a él y a sus hermanos. Él tenía 6 meses cuando lo dejaron allí, y asegura que a él le pegaba mamá Rosa personalmente con alambres, y que una vez lo encerró en esa celda Pinocho durante 6 meses. Su nombre es Víctor Verduzco, porque mamá Rosa le daba su apellido a muchos de los niños del internado. Las autoridades recibieron denuncias de abuso sexual, trata de personas. Dicen que esta mujer lideraba un grupo que mandaba a los niños a pedir limosna y que después los internaban, según me dijo el investigador de la PGR, en su habitación, y los esculcaba en todas las cavidades del cuerpo para que no se fueran a robar un solo peso. En la parte de atrás de la casa vi la casucha del guardia, donde muchos niños, y los investigadores dicen ocurrían algunas de las violaciones sexuales, y las autoridades también habían llevado perros al lugar para tratar de confirmar múltiples denuncias de que a los niños que morían en el lugar los estaban enterrando allá. Eso no ha sido confirmado. Sin embargo, les puedo decir que para grandísima sorpresa, el sábado se supo que la Procuraduría General de Justicia de México no había presentado cargos contra Rosa del Carmen Verduzco y que la mujer había quedado en libertad. Me sorprendió también que importantes personalidades de México, encabezadas por el expresidente Vicente Fox, Marta Sagún, la ex primera dama, su esposa, el hermano de ella, cabe anotar, era el médico que estaba atendiendo a mamá Rosa, Enrique Krause, el futbolista Rafa Márquez, la estaban defendiendo, insistiendo que fue mucho más el bien que hizo esta mujer durante años que el mal, recordando que esta mujer había recogido a los niños, a las lacras de la sociedad, a niños que nadie quería, y que por eso se merecía un reconocimiento. No le presentaron cargos, le presentan cargos y están en prisiones federales a 6 de los 8 trabajadores que detuvieron al mismo tiempo con ella. En tanto, los niños empiezan a ser trasladados a otros albergues dentro del país, pero los que no tienen padres y nadie reclama siguen en ese lugar, les están buscando un sitio digno a donde llevarlo, y el gobernador de Michoacán dijo que iba a empezar a revisar todos los albergues del país para asegurarse de que esto no estuviera ocurriendo y que no vuelva a ocurrir. Preocupa también a las autoridades de Zamora, que en el albergue encontraron más de 130 adultos. Muchos de ellos dicen que jamás les habían permitido abandonar el lugar y ahora tienen que buscar una manera de reintegrarlos a la sociedad. No sé si la señora sea culpable o no, no estoy aquí para juzgar, pero por lo que vi en ese sitio, ella sabía perfectamente bien lo que estaba pasando. Su cuarto quedaba justo enfrente de esta habitación Pinocho en donde castigaban a los niños, y si no dio su bendición,
pues obviamente se dio cuenta. Además, muchos padres de familia dicen que dejaron a sus hijos ahí porque les habían recomendado, les habían dicho que allí los iban a poder encaminar, y cuando volvían a buscarlos, la mujer les cobraba miles de pesos para devolvérselos y jamás se los había entregado. En algunos casos les decía a las madres que sus hijos ya no querían saber de ella. Estos fueron testimonios que recogí durante 2 días de recorrido en el lugar. Una noticia definitivamente sorprendente, deprimente, triste. No sabemos qué habría llevado a las autoridades a decir que no encontraron nada en su contra. Alguna de las versiones que se manejan es por su senectud, porque es una mujer de 81 años, y hay quienes empiezan a justificar diciendo que a lo largo de los años y con la edad fue perdiendo control de ese centro, aunque parece que, según las versiones que me dieron, no había perdido mucho control de nada. No sé qué más puedo decir, una noticia muy triste. Quedamos con la grandísima interrogante de por qué la ponen en libertad, con la interrogante también de por qué después de décadas de abuso las autoridades no habían investigado más y no habían visto lo que estaba detrás de esa puerta negra que, como les digo, tuve la desgracia de cruzar. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días a todos. Difícilmente van a ser buenos días después de escuchar un relato de esos. Y uno se pregunta cómo es posible que grandes personalidades mexicanas, como el escritor Enrique Krause, por ejemplo, como el expresidente Fox, sean capaces de apoyar a este monstruo del mal, a esta tal mamá Rosa, que tenía 500 niños en las condiciones en que los tenía, y ese era el inventario de ahora. ¿Cuántos niños habían visto sus vidas vueltas pedazos en ese centro de fetidez, de horror, de suciedad, de abandono? ¡Qué crueldad, por Dios! El tratamiento que se les da a los niños y la indiferencia de la sociedad mexicana frente a este hecho que la avergüenza definitivamente. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Colombia abandona la lucha contra el narcotráfico. La crítica disminución en la cifra de aspersión aérea y erradicación manual de cultivos ilícitos es la responsable del aumento de dichos cultivos en el país. El estudio de los 2 últimos informes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos SIMSI de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, UNODC, advierten la contrariedad en los inventarios oficiales de cultivos ilícitos en el país. A pesar de que el informe del Centro de Narcóticos y Delito de la CIA reporta que en algún momento del año 2012 se contaban en el país 135.000 hectáreas de cultivos ilícitos, el SIMSI reporta que a finales del año 2012 esta cifra era de 47.000 hectáreas. Pues bien, esta contrariedad manifiesta ha prendido las alarmas de analistas, toda vez que en el año 2012 el inventario de cultivos ilícitos era de 100.000 hectáreas, y al término del año 2010, una vez finaliza el gobierno del presidente Uribe, se contaban poco más de 60.000 hectáreas, producto de una política de aspersión aérea y erradicación manual contundente. Es precisamente esta política, la de aspersión aérea y erradicación manual de cultivos ilícitos, donde se encuentra la causa del aumento de los mismos. Según la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, DINAR, en el año 2013 se asperjaron 47.000 hectáreas de cultivos ilícitos, cifras que contrastan con las hectáreas asperjadas en el primer gobierno del presidente Uribe, un promedio de 134.000 hectáreas año, y el segundo gobierno del presidente Uribe, un promedio de 141.000 hectáreas año. Iguales proporciones se estiman al analizar las cifras de erradicación manual de cultivos ilícitos, de un promedio de 30.000 hectáreas al año en el gobierno del presidente Uribe. En el último año solo se erradicaron 9.800. Les doy esta cifra a los oyentes. Mientras que en el Putumayo se asperjaban anualmente 24.000 hectáreas durante el anterior gobierno, en el año pasado solo se asperjaron en ese departamento 8.000 hectáreas. Doctor Londoño, se nos llenó el país de cultivos de coca, tal como sucedía antes de iniciar la política de seguridad democrática.
No le quepa duda, Alejandro, eso es lo que ha pasado. Desde luego que se encubren las cifras. La ONU, que es cómplice del presidente Santos en los famosos diálogos de La Habana, no quiere decir la verdad de lo que está pasando en Colombia. Nos estamos llenando de coca. Y llenarnos de coca es llenarnos de violencia, llenarnos de fusiles, llenarnos de toda la podredumbre moral, de la podredumbre política, de los problemas sociales que trae consigo el tráfico, la siembra, la recolección, el raspado, la producción y venta de clorhidrato de cocaína. Esa es la gran tragedia del país y abandonamos la guerra. Montserrat Fernández empezaba la mañana diciéndonos que se había perdido la guerra desde la Dirección Nacional de Estupefacientes y lo que estaban haciendo era liquidándola para que no se note mucho qué es lo que está pasando. Pues no solamente en ese frente perdimos, en el frente de la siembra y del tratamiento a los cultivos de coca. Usted tiene lo del Catatumbo. En el Catatumbo el gobierno se comprometió a no combatir las siembras. Usted se puede imaginar qué es lo que pasa cuando está en las vecindades de Venezuela, por donde sale toda la cocaína con destino a los mercados de Europa, del Caribe, de los Estados Unidos. La realidad es esa. Nos llenamos de coca. Y eso coincide, muy curiosamente, con los diálogos de La Habana. ¿Será para no molestar a los angelitos en su negocio preferido? ¿Será para que estén tranquilos, sembrando coca, produciendo cocaína, vendiendo cocaína, metiendo las toneladas de dinero que se meten por el mercado negro que contribuyen a tener en el piso el precio del dólar en Colombia y a derrotar la industria colombiana y a derrotar el campo, a derrotar el país? ¿Será eso de lo que se trata? ¿De tener a las FARC contentas con su negocito, que es en últimas el que les interesa, mientras que el país se descompone de arriba abajo? Eso es lo que está pasando en la famosa lucha contra las drogas. Y en un minuto estaremos con Iván Duque, senador por el Centro Democrático, quien nos va a hablar de otro tema angustioso, la situación fiscal del país.